Iglesia pentecostal. ¿Es una iglesia bíblica? ¿Es algo creado por Dios o es solamente una religión más como tantas otras miles que hay? La iglesia pentecostal es un movimiento dentro del cristianismo evangélico que pone en énfasis central la experiencia directa con el Espíritu Santo, especialmente con los dones espirituales. Creen que el creyente, después de convertirse, puede recibir una experiencia especial llamada bautismo en el Espíritu Santo. Ellos creen que todo empieza cuando uno se hace el bautismo en el Espíritu Santo, como lo menciona en la Biblia de Jesucristo. Pero hay que entender cómo lo menciona Jesucristo y cómo ellos lo entienden o cómo lo pueden interpretar. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, ¿qué dicen Hechos 1:5? Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, escuchen lo que dice aquí atentamente, seréis bautizados con el Espíritu Santo. Que Juan, cuando bautizaba en el río, lo hacía con agua, cierto. Y que ahora nosotros seremos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿O qué quiere decir para ellos, para la iglesia pentecostal? O si es así como ellos piensan. Porque Jesucristo dijo que nosotros fuimos bautizados con agua, pero tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Acá viene hablando de lo mismo, o sea, en sentido de que fueron bautizados con el Espíritu Santo y que todo empezó ahí. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Como dice Juan, que hay que ser bautizados por el Espíritu, y aquí dice que los que fueron bautizados por el Espíritu comenzaron a hablar en lenguas. O sea que el creyente empieza a ser como discípulo, hijo de Dios, cuando es bautizado recién por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, Él testifica que nosotros somos hijos. En eso sí es cierto. Pero, ¿qué significa para la iglesia pentecostal? O sea, solamente bautizarse en el Espíritu Santo, ¿y en qué momento o cuándo me bautizo en el Espíritu Santo? Porque no es algo que, como lo hago con el agua, que me voy y me bautizo, sino que eso ya no depende de mí ni de nadie, sino depende de Dios bautizarme en el Espíritu Santo. Mandarnos al Espíritu Santo a que more dentro de nosotros. Ellos creen que es algo ritual o que otra persona lo puede hacer, como un pastor, profeta, apóstol, pastora, profeta. Ellos creen que ellos son intermediarios para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. No sé si alguna vez usted vio en una iglesia donde un pastor o una pastora que supuestamente tienen ellos, que le dicen que sean llenos del Espíritu Santo, cuando sabemos que eso es mentira y falso, es antibíblico. ¿Por qué es antibíblico? Porque una persona no puede hacer que Dios te mande el Espíritu Santo porque simplemente lo diga, o porque simplemente diga, declaro en el nombre de Jesucristo que seas lleno del Espíritu Santo. No es así. Para ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y Dios te va a enviar el Espíritu Santo. Él testifica que nosotros somos hijos de Dios. Pero si usted anda en pecado o anda en el mundo y va a una iglesia y el pastor le dice que sea lleno del Espíritu Santo, no va a pasar eso. No va a pasar. Entonces, ¿cuándo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando somos obedientes a la palabra.
Miren lo que dice en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos en estos casos y también en el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces esto no depende de ir a una iglesia y que el pastor, la profeta, el apóstol, la pastora diga, que te ponga la mano en la frente y te diga seas lleno del Espíritu Santo. Y muchos empiezan a gritar con que entra. No sé, como que si fuera que lo decís 5 veces, entra recién. O sea, eso parece algo más diabólico. Como cuando en la película decían, si vos decís 3 veces el nombre de tal cosa, te va a aparecer. Eso es algo diabólico. Eso es algo del demonio. Pero ellos gritan con que, o te dicen, llena. No sé, como si fuera que está llenando una botella de agua. Que cuanto más lo decís, más se llena. Y no es así. No es así. La palabra dice, en Hechos 5:32, lo vuelvo a leer, y nosotros somos testigos, dice los apóstoles, somos testigos suyos en estos casos, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que obedecen. A los que le obedecen a Dios, no al pastor. Y el pastor no tiene autoridad sobre el Espíritu Santo para mandarlo y para llenar o para hacer que entre en cualquier persona que él quiera. Es simplemente a los que le obedecen. También ellos creen que el hablar en lenguas es señal de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en Hechos 2 lo dice, porque pasó algo que en la historia bíblica nunca pasó antes ni nunca jamás volvió a pasar. Que estaban reunidos unánimes en una casa, vino un viento recio y los llenó a todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Que si usted sigue leyendo el texto dice otras lenguas conocidas en distintas partes del mundo. Hoy en día escuchamos lenguas que ni ellos entienden, y el supuesto intérprete tampoco entiende, porque no sabe, porque esa lengua no existe, se la inventan, como si le inventaran unos niños que aún no saben hablar. O sea, son lenguas inventadas que no tienen ningún significado, pero ellos con ello engañan a la gente con eso, mienten a la gente. Y la gente va y también quiere aprender a hablar en esa lengua falsa, porque cree que así estará llena del Espíritu Santo. Y esto no depende de lenguas. Esto depende de obediencia. Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estos casos y también del Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen, no a los que hablan en lenguas. Entonces, como no se trata de hablar en lenguas o no, sino simplemente de ser obediente a la palabra de Dios, usted puede saber su único idioma, el cual es nacido, el español. Si usted nació en Estados Unidos, el inglés. Si usted nació en Brasil, el portugués. No importa que nunca haya aprendido otro idioma. Con que sea obediente será lleno del Espíritu Santo. Hechos 5:32 lo dice. Después usan otro texto, que en Marcos 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Bueno, vemos que eso pasa en las iglesias hoy en día, que empiezan a echar demonios y empiezan a hablar en lenguas. Y eso pasa todavía, pero eso era, Jesucristo lo dijo, en ese momento, en ese contexto cultural donde todavía había demonios que entraban en personas y lo dominaban. Hoy en día es distinto. Hoy en día un demonio, un hijo de Dios, no lo domina, sino anda fuera de él, fuera del cuerpo de él, con la intención de hacerlo tentar para que caiga. Pero en esos momentos había gente dominada por un demonio, que el demonio lo tenía dentro de en sí. Pero un hijo de Dios, ¿qué tiene que tener? Al Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu Santo no puede morar el mal.
Donde hay luz no puede haber oscuridad. Y si hay oscuridad es porque no hay luz. Es fácil y sencillo. Pero ellos usan este texto para decir que sí, que Jesucristo mismo nos dijo que íbamos a hablar en nuevas lenguas y que íbamos a echar fuera demonios. Eso lo dijo en ese momento, cuando él ya no estaba en tierra, cuando ya había ascendido al cielo. Y lo que pasó en Hechos 2, donde estaban todos en la casa unánimes, y ahí empezaron a hablar en lenguas, y bueno, y los apóstoles en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, y en ese momento cuando ellos empezaron a más que nada a dedicarse a predicar el Evangelio, a sanar a la gente, a darle vista a los ciegos, y echaban fuera demonios, porque en ese momento había muchos. Pero eso dejó de pasar cuando los apóstoles ya murieron, cuando esa gente que hablaba en lenguas, que recibió el Espíritu Santo, que también predicaba el Evangelio, no solamente los apóstoles, también, o sea, no es algo que se hereda, no es algo que uno lo lleva en la sangre y que le pasa al hijo, no, eso es algo que cuando ellos murieron, se terminó. Porque no es algo que es importante para Dios hablar, que nosotros hablemos en lenguas, que echemos fuera demonios. Dios quiere que nosotros ahora nos arrodillemos y estemos obedientes a su palabra. No que tengamos poderes, por así decirlo, y que seamos sobrenaturales y que la gente diga, wow, qué hombre, qué mujer de Dios. No, porque a Dios no le importa. No es lo primordial para Dios. Lo primordial para Dios es que seamos santos y no pequemos. Miren lo que dice en 1 Corintios 12:30. Pregunta Pablo: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Intérpretes todos? Está diciendo que no todos tienen lenguas, no todos tienen don de sanidad, no todos son intérpretes. Ya hay iglesias, para que usted se dé cuenta que esto es falso, hay iglesias donde toda la gente que al menos sirve, colabora en la iglesia, todos hablan lenguas. Y pregunta Pablo, ¿qué todos hablan lenguas? Qué raro que todos hablen lenguas, porque Dios no le da los mismos dones a todos. A algunos le da distintos dones que a otros. Pero es raro que en una iglesia todos hablen lenguas. Es raro. El tema de la sanidad, más que nada, sí, supuestamente el pastor, profeta, apóstol lo hace únicamente él, supuestamente. Pero el tema de lenguas lo hablan todos. ¿Por qué? Porque ellos dicen, si vos no hablas en lenguas, no estás lleno del Espíritu Santo. Porque el hablar en lenguas por naturaleza, es lo que ellos dicen, creen, que por naturaleza vos ya vas a hablar en lenguas. Y no es así. Pregunta Pablo, ¿todos hablan en lenguas? No todos hablan en lenguas. Ese don se le dio a algunos, nada más. Y simplemente eran para testificar, como Jesucristo también hacía milagros, que era para testificar que Él era Dios, Hijo de Dios y Dios hombre. Porque en realidad Él nunca necesitó hacer milagros. Él lo hacía para que la gente crea. Pero no era el fin de decir creer y tener fe, sino de decir creer que Él es el Hijo de Dios. Ese era el fin, de que la gente sepa que Él era el Hijo de Dios. Entonces lo importante de tener el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, porque en realidad ya no está vigente. Y segundo, no te hace decir, hablo en lenguas es porque tengo el Espíritu Santo. No. Entonces usted se va a dar cuenta que todo es una mentira cuando todos los que al menos colaboran, todos tienen dones de lengua. Todos. Y si no lo tienen, lo forzan. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor
nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. ¿Qué dice Pablo? Cesarán las lenguas. ¿Cuándo cesaron? Cuando murieron esa gente que tenía el don de lenguas. Ahí se terminó. Como le dije hace rato, no es algo que se hereda, no es algo que se le traspasa a los hijos. Fue un evento único que jamás se volvió a repetir. Tampoco pasó antes, en el Antiguo Testamento. Simplemente pasó por única vez para testificar de que el Espíritu Santo bajó a morar con nosotros y nada más. Y la gente ya después tenía que creer a lo que los apóstoles predicaban y a la que la gente que ya conocía de Cristo tenía fe y lo que ellos también predicaban. Simplemente creer por el oír y el oír la palabra de Dios, no por ver a un hermano decir, habla en lenguas. Entonces Dios sí existe. La gente no, hoy en día o después de eso ya no cree por ver milagros. Mucha gente dice, si yo lo viera a Dios o si yo viera un milagro, yo voy a creer, y es mentira. Nos automentimos para decir o para buscar una justificación, porque nos estamos justificando de que no estamos creyendo porque no vemos. Entonces lo importante no es hablar en lenguas. Por más que tuviera vigente, no es hablar en lenguas. Y cesarán las lenguas, dicen 1 Corintios 13:8. Ya cesaron. Ya cesaron hace 2000 años. Y todo aquel que hable en lenguas hoy en día está mintiendo. Usted no le debe creer, no le debe seguir el juego, no debe intentar aprender a hablar en lenguas. Lo único que tiene que hacer usted es ser obediente a la palabra de Dios, negarse a sí mismo, tener fe, arrepentirse cuando peca y no volver a pecar. Es lo importante. Es lo importante. Después están que ellos creen que cuando alguien profetiza hoy es porque Dios está hablando directamente, hablando de la actualidad, ¿no? Que cuando una persona profetiza y dice yo profetizo en el nombre de Jesucristo, dicen algunos, tal cosa. Y ellos creen, no, Dios está hablando a través de esa persona. Bueno, eso es falso. Eso es falso porque usan mucho el Dios me habló. Y primeramente Dios ya no habla a las personas como hablaba antes en el antiguo pacto, como le habló a Abraham, a los antiguos profetas. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Hechos 2:17. Y en los postreros días, o sea, en los futuros días, por así decirlo, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ellos usan este texto para decir, sí, ves que Dios sí habla a través de los hombres actualmente. Ya le voy a leer el versículo que niega eso. Entonces ellos usan este texto para decir, no, sí, en los postreros días, en los futuros días, se podría decir en los días actuales, hoy en día, que Dios derramó de su espíritu y hoy en día profetizan. Hijos e hijas, pero no saben interpretar que cuando dice profetizar significa predicar el evangelio. Nada más. Nada más. Porque muchas veces se entiende el profetizar como decir una nueva revelación, algo que va a pasar en el futuro o tal vez en ese momento,
a un pueblo o alguna catástrofe. Eso se entiende por profetizar. Pero en este momento del versículo en Hechos 2:17 dice: derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Predicar el evangelio. Toda persona que predica el evangelio está profetizando. Todo buen pastor que predica el evangelio está profetizando. Porque profetizar en este contexto significa predicar el evangelio, nada más. Y miren el versículo, en Hechos 2, capítulo 1 y versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y muchos dirán: pero si el Hijo también es Dios, o sea que Dios también nos habla hoy en día. Y no. ¿Por qué creen ustedes que Dios llamó a apóstoles para que ellos escribieran el Nuevo Testamento? Para que se crea lo que hoy en día es la Biblia, que es la palabra de Dios. Si Dios no hubiera querido que nosotros leamos un libro y que Él hubiéramos tenido que estar esperando que Él nos hable literalmente, entonces no hubiera escrito la Biblia. No hubiera llamado a apóstoles para que le escribieran. Es algo lógico. Jesucristo no habla a la gente con voz audible. Ahora nos habla a través de su palabra, la Biblia, palabra de Dios, viva y eficaz. Entonces, si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Si quiere escuchar a Dios, lea la Biblia en voz alta. Si quiere que Dios le responda, lea la Biblia. Si quiere hablar con Dios, tiene que hacer una oración. Pero al principio del libro de Hechos, dice que lo primero que remarca es que Dios ya no habla a la gente y que en los postreros días va a hablar por el Hijo y el Hijo ahora habla por medio de la palabra de la Biblia, nada más. Entonces todo aquel que diga Dios me habló anoche o Dios me está hablando ahora, como si fuera que lo llaman por teléfono, está mintiendo y es un mentiroso. Y es un mentiroso que usa el evangelio para mentir, para robar, para matar, tal como lo hace el diablo. ¿Y por qué? Si lo predica Jesucristo. No predican Jesucristo. Ellos predican para su propio vientre. ¿Para qué? Para engañar a la gente, para decir: este habla en lengua, este profetiza, este tiene don de sanidad, es un verdadero hijo de Dios. Y ellos, cuando demuestran eso, que realmente no demuestran nada porque es falso, es mentira, como la magia, es mentira, ellos como que tienen esa autoridad en ese momento de poder pedir dinero, porque van de la mano con el evangelio de la prosperidad. Y empiezan a mentir a la gente que Dios me habló, que quiere que le den el diezmo, que quieren que aumenten el diezmo un 20%, un 30%, un 50%, que me des la casa, que me des tu auto, porque Dios me profetizó anoche y me habló de que quiere que me dé el auto y que te va a multiplicar y te va a bendecir por 20 veces más. Al final la gente le da el auto, le da la casa, se queda sin auto, sin casa y se muere sin recibir esa falsa promesa que ese falso pastor le dijo. Porque cualquiera puede decir: yo anoche hablé con Dios o Dios habló conmigo.
Y es mentira. Es mentira. Entonces no crean a todo espíritu, dice la palabra, sino tienen que juzgar si es de Dios, si no es de Dios. Para ir terminando, en Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno añadiere. Entonces, esta palabra nos demuestra que... ¿Por qué creen que en Apocalipsis lo dice recién, no lo dice anteriormente? Si alguno quitare o añadiere. Porque es el último libro. O sea, con eso está diciendo Juan, este va a ser el último libro que se va a escribir. Juan era el último apóstol que quedaba con vida. Entonces Dios le demuestra que ese iba a ser el último libro. Y que la revelación se sellaba, se terminaba. Y que ya no iba a haber más revelaciones. Porque ¿qué más revelación puede haber si ya la Biblia en Apocalipsis ya describe el final? Que viviremos juntamente con Dios. O sea, o que hay otra revelación después de eso, que no se la reveló a Juan, que se la revela supuestamente hoy en día a los nuevos profetas, es mentira. Es más, la Biblia dice, Jesucristo dijo que Juan era el último profeta y fue el mayor de los profetas. ¿Quién es como Juan? El último profeta. Entonces, Juan el Bautista fue el último profeta, y de ahí murieron los profetas, por así decirlo, el título profeta, y pasaron a nacer los apóstoles. Cuando murió Juan, fue el último apóstol, digamos, con vida. Se terminó el apóstol. Tampoco ya no hay más apóstoles. Pero bueno, entonces usted con este capítulo de Apocalipsis 22:18 dice que ya no si alguien quitare o añadiere, que Dios le traerá las plagas de Egipto. Y usted dirá, bueno, pero si fuera un falso profeta, ¿por qué no les llegó las plagas que Dios promete? Porque las plagas no van a llegar ahora, digamos, en su vida, sino van a llegar cuando ellos sean condenados en el infierno. Ahí serán atormentados día y noche. Van a llorar, rechinar de dientes. ¿Por qué? Por haber usado el Evangelio para su propio vientre, para mentir a la gente, para engañar a la gente. Y la gente también, por ser engañada y por no leer la palabra, muchos también van a ser condenados por eso. Porque la inocencia no es justificación para decir, no, yo no sabía, yo como era pastor yo le creí, y no te justifica para salvarte. Porque para eso Dios manda a todo ser cristiano que lea la Biblia, a todos. No porque uno sea una parte de una iglesia y en esa iglesia haya un pastor, significa que solamente vamos a escuchar la palabra cuando vayamos a la iglesia, cada domingo. ¿Que acaso no debemos leer la Biblia lunes a lunes? ¿O solamente debemos leerla cuando el pastor la lee en la iglesia, una vez por semana? Y lee lo que él quiere leer. Porque lee lo que él quiere leer, lo que le conviene a él. Si él es profeta, él no va a leer nunca el versículo donde dice que Juan es el último profeta. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque lo demuestra y dice que está mintiendo.
Si es un apóstol, nunca va a leer los requisitos para ser apóstol. Haber estado con Jesucristo, haberlo visto resucitado, ser enseñado por Él mismo. Entonces tampoco Él pueden cumplir con eso. Pablo, él fue llamado después de que Jesucristo ascendiera a los cielos, pero él vio a Jesucristo, él fue enseñado por medio del Espíritu Santo, directamente porque, digamos, Jesucristo le enseñó por medio del Espíritu Santo, y él caminó con Cristo. Lo dice en la Biblia. Pero bueno, entonces siempre van a leer lo que les convenga a ellos. Y usted se dará cuenta porque, más que nada, siempre leen los del Antiguo Pacto. Porque ahí hay profetas, porque ahí Dios revela tal cosa. Entonces como que ellos se llevan de eso también. Y siempre leen el Antiguo Pacto como si fuera que todavía sigue vigente. Y eso ya pasó. Todo ya pasó. Todo ya pasó. Lo que nosotros estamos viviendo ahora es el nuevo pacto, el nuevo evangelio. Pero lo que no estamos viviendo actualmente es que somos apóstoles y que Dios nos revela algo nuevo para escribir, para continuar el libro el libro de la Biblia. El libro de la Biblia es como que ya tiene un fin. Ya tiene un amén. Termina con un amén. Y el amén significa así sea. Así sea escrito todo lo que está escrito en este libro. Así sea hecho. Y así debería ser hecho. Así que espero que esta palabra le haya servido para saber si la iglesia pentecostal es legítima, para saber si conviene ir a una iglesia pentecostal. Y si ya está ahí, bueno, lo importante es que usted ponga en práctica la obediencia a Dios. Pero un buen hijo de Dios se aleja de una mala iglesia. Y muchos dicen, bueno, pero realmente no importa la iglesia a la que vamos, sino lo que hacemos y decimos y pensamos. Bueno, por parte tiene razón, pero no completamente. Porque si Dios nos está demostrando que nosotros estamos en un lugar donde hay mentira, entonces, ¿dónde? O sea, la luz no se puede mezclar con las tinieblas. La mentira es un pecado. Entonces no debemos permanecer. Es como que yo le diga, bueno, podemos ir a un boliche, total no tomamos alcohol ni nada. Pero ahí abunda el pecado. Y muchos pueden decir, bueno, pero uno no va a pecar, uno simplemente se va a divertir, va a bailar incluso con la esposa. No importa, hay pecado. No debemos estar donde hay pecado. Y también, por eso, y le digo por parte tiene razón, porque hay mucha gente que puede ir a una iglesia bíblicamente correcta y capaz que es, pero no es obediente. Pero tal vez Dios le siga guardando misericordia hasta que esa persona empiece a practicar la obediencia. Pero si una persona cristiana sabe que hay mentira, tiene que alejarse. Porque si Dios le está mostrando la verdad, es para que se aleje. Así que espero que esta palabra le haya servido para que no sean engañados, para que no le mientan y para que usted no le mienta a alguien en el futuro, cuando usted le predica el evangelio a otra persona. Porque si usted fue engañado, mentido, usted dirá a otra persona que capaz que recién está empezando o quiere ir a una iglesia, usted le va a decir, vaya a la iglesia pentecostal, que ahí es bíblicamente correcta. Hay apóstoles, profetas, pastoras, mujeres, hasta Jesucristo está ahí. O sea, y usted le va a mentir a otra persona. En vez de darle la verdad, digamos, que deberíamos hacer. Así que bueno, espero que le haya servido.
Espero que Dios obre en ustedes para que quite el velo, si algunos hayan dudado, siempre con la Biblia en mano. Y siempre para corroborar que lo que se le predica por este canal no es mentira, sino es la verdad de Jesucristo. Y no es algo que nos conviene, sino es la verdad. Porque a mí sí me conviene, o sea, naturalmente, humanamente decir, sí hay todavía profecías nuevas, si hay el don de lenguas, si hay sanidad por medio de un hombre. O sea, sí me conviene, porque me gustaría llevar a un familiar enfermo, porque me gustaría llevar a otra persona y para que el pastor le diga que sea lleno del Espíritu Santo, sea automáticamente sea lleno del Espíritu Santo. O sea, nos conviene. Pero lamentablemente, Dios no se lleva por lo que nos conviene, humanamente. Él se lleva por lo que nos conviene espiritualmente. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sea obediente a la palabra de Dios. Es así. Así que le deseo las bendiciones.